Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos una vez más con nuestro queridísimo amigo, el profesor Tristán Castell de Pinós, al cual ya conocen bien por sus programas sobre los esenios y especialmente sobre el último que hicimos dedicado a Notre Dame. Como saben, el profesor Tristán Castell de Pinós es estudioso, escritor del libro Los esenios, la superación de la muerte y el guerrero asceta y las runas, de los cuales ya hemos hablado aquí, especialmente de los esenios. Hoy estamos una vez más para valorar el día después de lo que ya hablamos de Notre Dame en un programa anterior. Creo que fuimos uno de los primeros programas en lengua española que analizamos qué era lo que estaban preparando para la inauguración, el mobiliario, etcétera. Y hoy tenemos la suerte de contar otra vez con el profesor para hablar de lo que han hecho y de lo que hemos podido ver en todas las televisiones. Buenas tardes, Tristán, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando seguir a la carga. Lo que sí es cierto es que tienes mucha razón, que nosotros fuimos un poquitín los primeros en entrar a hacer un preanálisis antes de que se hiciera el acto inaugural. Por cierto, el acto inaugural fue recibido con una generosísima lluvia en compensación con el fuego que se había vertido en el 2019 sobre esa maravillosa construcción, lo cual obligó a nuestro queridísimo presidente Macron a desmontar su escenografía y a tener que hacer algo que no estaba previsto y que para mí generó, digamos, como un psicodrama interior que tuvo que crear muchísimos cambios en toda la gente que había ahí dentro, ¿no? Porque todo lo que se hizo que antes se tenía que haber hecho fuera, la presentación, no sé qué, no sé cuántos, todo se concentró en el interior a causa de la lluvia. Y ahí es cuando el canario encerrado en la jaula tuvo que cantar el canto de la jaula, no el canto de la selva. Y este es el punto interesante, ¿no? O sea, hay una parte de todo lo que ocurrió que fue una generosa intervención de, yo qué sé, los poderes cósmicos que en un momento determinado, que no por un momento que ahora vamos a poner un poco de lluvia para que cambiéis toda la escenografía del ritual, ¿no? Sí. Esto es algo que lo quería recordar porque, claro, allí se hicieron cosas que no estaban previstas que se hicieran. Y entonces no es que hubo una improvisación porque todo siguió como una especie de capitulaje, ¿no? De que se fueron ocurriendo las cosas tal como más o menos habían previsto, pero dentro de un entorno cerrado. Y ese entorno cerrado era la máquina de conexión hipercósmica, que es una catedral gótica. Y eso creo que va a influir de una forma radical en el futuro que viviremos de una forma inmediata, por una parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando entré pues a ver la ceremonia, bueno, nosotros ya habíamos visitado previamente la catedral, habíamos visto las instalaciones que se iban a colocar de, entre comillas, nuevo diseño. El mobiliario litúrgico, el mobiliario litúrgico. Sí, mobiliario litúrgico macroniano, o sea, con una firma especial un parfum especial de nuestro querido presidente, no sé si decirle francmasón era darle un título superior o simplemente reconocer lo que él no quiere reconocer en público, ¿no? Y entonces, pues bien, vimos lo que se había colocado allí dentro, valoramos algo muy especial, que dijimos, en la medida de lo que hubiera podido ser la destrucción de Notre Dame, porque cuando se quemó fue para destruirla, fue para destruir el valor cristiano. Y lo que se pretendía hacer después, y eso todavía podemos ir a lo que llamamos ahora la videoteca, hemeroteca, ir atrás y ver y evaluar cuáles fueron los proyectos que fueron aceptados para concursar en la, reconstrucción, que era lo que ellos querían de Notre Dame.
y convertirlo en un centro absolutamente laico. Y esto, pues claro, era el gran peligro, que ya lo avisamos en su momento, lo valoramos el día que hicimos lo de el anterior programa y, claro, en algún momento también he de decir, no sé si ahora introduciré un elemento que no habíamos hablado, es que por participación de algún personaje especial en toda esta estructura, en toda esta coordinación de qué es qué se tenía que hacer, ¿no? El know-how, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea, aceptamos unos proyectos absolutamente de arquitectura estratosférica, medidas de ciencia ficción, que es lo que les interesaba al equipo Macron, o había un clamor popular también. Esto es muy importante. Había un sentimiento, había una herida abierta en la población de París, y no tan solo en la población de París, sino entre los parisinos un poquitín de ir y volver, como Olga y yo, que estamos muy vinculados con la capital, ¿no? Entonces, claro, para nosotros Notre Dame era un valor absoluto, intocable. Y lo que se hizo era algo, fue una destrucción brutal. Esto ya creo que en la otra charla que hicimos ya manifesté de una forma muy clara que yo siempre he creído, y además, si es necesario, volveremos a entrar y volveremos a explicarlo de forma totalmente machacona, que el incendio de Notre Dame fue provocado. Y fue provocado además dentro de una serie de incendios perfectamente programados del 1 al 13 para que cuando llegara metes el 13 a Notre Dame, que es el arcano de la muerte, se terminara el trabajo. Y por lo tanto nos encontramos con un tema muy espinoso. Y ese tema espinoso, después de ver el acto de inauguración, hemos tenido que hacer revaloraciones. Y hoy haremos una interesante, ¿no? Pero bueno, dicho esto, bueno, esta mañana he visto una misa en Notre Dame retransmitida en directo, porque claro, toda la ceremonia de inauguración, con aquellos señores vestidos de payaso yendo por allí en medio, que no sabemos qué hacían, con aquellos manchitas de color y todas estas cosillas, ¿no? Me parecía es una cosa totalmente infantiloide. Luego entraremos también al tema de la indumentaria. Pero no, hoy he visto, una misa normal en Notre Dame. He visto una misa normal con los niveles de luz adecuados, porque claro, una de las cosas que todo el mundo se quejaba de decir, bueno, es que aquello tiene una iluminación que parece, ¿me entiendes? No sé qué, un hotel de Las Vegas. Pero bueno, sí, pero perfecto. Por malos que hayan sido los instaladores iluminadores de la catedral, habrían, con toda seguridad, introducido segmentos de apertura alternativa o, digamos, au choix, ¿me entiendes? O sea, escoger, o incluso sistemas de potenciación de shining, ¿no? De subida y descenso de la luz. Yo he visto una Notre Dame con una luz moderada, con un ambiente semipenumbra, el que hubo siempre, con una orquesta normal, con unos coros normales y con una recitación litúrgica de la misa normalita. Con lo cual, bueno, creo que hemos empezado a dar, digamos, un poco la marcha atrás hacia el reencuentro con lo que se había perdido. Al menos yo tengo esa esperanza, ¿no? Pero claro, muchos de vosotros habréis visto seguramente o fragmentos o el acto de la inauguración completo y la misa litúrgica al día siguiente completa, y habréis sacado muchísimas conclusiones, ¿no? Ha habido después muchísima información. En Francia ha habido muchísimo público cristiano que ha protestado por muchas de las cosas que nosotros advertimos e incluso han ido más allá, y por lo tanto no ha habido, digamos, un aplauso unánime a lo que ocurrió, porque tampoco podía haber un aplauso unánime, y por lo tanto hemos visto muchas cosas después de este momento interesante, ¿no? Porque lo que sí tenemos, y podemos decir en estos momentos, gracias a los poderes divinos,
tenemos una catedral reconstruida, quizás faltan elementos, todavía hay ataques, ahí el señor Macron se niega a reinstalar unos vitrales fabricados con el famoso vidrio alquímico de Fulcanelli, porque claro, cuando hablamos de Fulcanelli, hablamos del misterio de las catedrales, hablamos de Notre Dame, y una de las cosas a las que realmente sabemos que se dedicó Fulcanelli, que no eran otros que una tríada, era René Svaler de Lubitz, mi admirado René Svaler de Lubitz, Julien Champagne y después se llamaba Cancelier, no me recuerdo cuál era el nombre de pila, que los tres básicamente trabajaron durante mucho tiempo para volver a conseguir el vidrio alquímico del 14, 15, 16, que era el que transmutaba la longitud de onda de la luz que entraba dentro de las catedrales. Y esto, digamos, estos fueron los que trabajaron en esto, pero sabemos que Viollet-le-Duc, que era un hombre absolutamente renacido, también tenía la técnica, ¿no? Pues bueno, ahora resulta que, bueno, que hay una serie de vitrales que se niegan a colocar en aras de que un diseñador coloque algo del siglo XXI, porque claro, la catedral se tiene que poner a la moda. Entonces, no puede ser una noñez del siglo XIII y con las geniales intervenciones de Viollet-le-Duc del XIX. Esto sea una noñez. Y entonces hay que ponerle pues el altar ese en forma de bañera y todas estas cosas que hemos ido nombrando, ¿no? Debo decirte, Tristán, que ha tenido mucho éxito entre nuestros espectadores por los comentarios. Lo que dijiste de poner un altar parecido en un tipo de resort para tomar cócteles en Ibiza. Ha gustado. Perfectamente. O sea, ha sido una idea que ha cuajado y yo creo que si montamos un resort en Ibiza, habrá que tendrás en Ibiza nos va clavado todo, ¿eh? O sea, que no tenemos de trabajar para nada. Cogemos los diseños estos y patapomba, ¿sabes? Exacto. Las subidas, o sea, todo es una tonterita, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que dentro de esta tonterita, de esta especie de torpeza, ¿sabes? De reinterpretación, detrás de esta torpeza de reinterpretación hay algo maligno también, ¿sabes? Hay maldad, ¿eh? Lo que pasa que es lo que yo digo, en un momento determinado, y yo voy a decir algo aquí que no sé si lo tengo suficientemente, pero me da una sensación. Cuando se le encarga al general Jean-Louis Georges-Hollande la coordinación absoluta de todo eso, porque claro, esto, digamos, no era una rehabilitación, no era un retoque, había una cantidad de problemas tan brutales que no voy a describir aquí y que si es necesario, pues algún día pues podemos entrar más al tema de cómo reconstruir eso. Y aparte había una amenaza terrible, que es que se quería hacer cualquier otra cosa. Es decir, bueno, aprovechando que se ha colapsado parte de las bóvedas, pues acabamos de tirarlo al suelo y entonces ponemos un techo de cristal muy mono y después abajo pondremos como una especie de museo, un centro de encuentro turístico. O sea, se habían dicho barbaridades absolutas. Todo menos restituir Notre Dame al culto cristiano, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido algunos personajes muy importantes y creo que uno sospechosamente importante, que es el general Jean-Louis Georges-Hollande. Un hombre con amplia experiencia militar y con dotes de mando. Y después son de esas personas que cuando las oyes hablar, sientes que hay un efluvio de algo, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Hay algo estructurado dentro de él, ¿sabes? Y es una cosa que no cede de una forma simplona a cualquier juego dictaminado por un grupito de políticos metidos a la moda. Y su gran capacidad para poder llevar esto adelante, es lo que en un momento determinado también hizo escoger a un hombre que creo que presentó una oposición radical a cualquier cosa que no fuera la restauración de verdad. Es decir, se quemaron unas vigas de roble, pondremos unas vigas de roble iguales, que es lo que se ha hecho. Se colapsó una bóveda de piedra
pues no lo vamos a hacer con mallazos y hormigones y tal, sino vamos a hacerlo con piedra de Calais, lo más parecida a la Notre Dame, y la vamos a reconstruir como a finales del 19. Este hombre, desgraciadamente, y de una forma absolutamente que digo, bueno, cuando me lo comunican, muere era un gran montañero, o sea que afición que yo he compartido durante muchísimos años, y murió en una zona que conozco muy bien, que es la zona del Ariège, que toca al Valle Aran, en la zona del Montbalier. No sé en qué condiciones, no he recibido información en qué condiciones fue el accidente, pero tengo la impresión de que le murieron, ¿sabes? Ya. En un momento determinado, ¿sabes? No sé, es una impresión. Y porque ese cambio brusco vamos a hacer una cosita muy mona con un techo de cristal que va a gustar muchísimo, hacer la reconstrucción radical de muchas de las cosas que todos habíamos pedido, entonces creo que se debe a la personalidad de este hombre. Es un tema que procuraré seguir investigando porque, claro, este hombre podría podido haber, yo qué sé, muerto en una masa de Chamonix, por ejemplo, en los Alpes. Sí. Porque se va tan lejos al Montbalier, que está tocando al Valle Aran, a Baqueira Beret prácticamente, ¿no? El Montbalier se ve desde el Pla de Beret, ¿no? Ahí delante. Casi España, ¿no? Es casi España. Sí, tocando la frontera española, ¿no? Y, en fin, es una de las cosas que tengo muchísimas ganas de investigar, ¿no? Porque creo que ha sido un personaje clave para haber llegado donde hemos llegado. ¿Y a dónde hemos llegado? Bueno, tenemos la catedral. Tenemos la catedral. Tenemos la Flèche. Curiosamente, por lo que he visto, la Flèche reconstruida de la de Viollet-le-Duc, también la han reconstruido en madera, son muy valientes. Y mientras tanto han pasado otras cosas. Pero hoy quisiera no quedarme en esa descripción, sino en ver un poquitín qué pasó, alguna cosa que me llamó la atención especialmente en la ceremonia de inauguración. Por una parte hemos dicho, encerraron a una serie de bichos agresivos allí dentro, meterse de la estrofia negra, Donald Trump, veía el propio Macron y aquella especie de autómata Rothschild, no sé qué, que le sigue por todas partes y no sé cuántas cosas más. Y cercados por un grupo de gente de buena voluntad, que muchos de ellos fueron los grandes colaboradores de la reconstrucción de Notre Dame. Y claro, y entre ellos los bomberos, que fueron los que consiguieron que el edificio no colapsara y que prácticamente quedara totalmente en ruinas. Fue una decisión muy dura en la que tomaron los bomberos y muy mal comprendida en su momento, fue lo que salvó el edificio. Y claro, nos encontramos que las fieras estaban rodeadas de gente buena y de gente que estaba emitiendo en una energía correcta, en la energía de la adoración. Y no quiero quedarme en el tema estrictamente cristiano, sino en el tema de la contemplación de lo trascendente. Y despojándolo de cualquier significación cristiana o católica, los grandes monumentos del gótico que conocemos, o sea, no hace falta irse a Notre Dame. La Catedral de Barcelona es una maravilla, y Santa María del Mar, yo qué sé, o la propia Catedral de Gerona. Lo tenemos todo aquí a tiro de piedra. Burgos, León, en fin, tenemos cosas maravillosas, ¿no? Y entonces, digamos, es un lugar, es una palanca de proyección hacia lo trascendente. Y entonces es una elevación de la calidad humana. Y ahora veremos más cosas al respecto, ¿no? Y eso es lo que creo que hemos conseguido. Mientras tanto, pues habrá habido cosas que no nos habrán gustado, y como, repito una vez más, la indumentaria del diseñador que me parece se llama Castelbajac, y que, bueno, que daremos un poco de historia. Pero quería hablar una cosa. Realmente una de las cosas que creo que todo el mundo quedó absolutamente épaté y sorprendido, es que de pronto hubo una especie de diálogo entre el arzobispo y el órgano. Exacto.
Y yo dije, aquí hay alguien que sabe de qué va esto. Porque, claro, ¿qué sentido? Vamos a un pasito hacia atrás. ¿Qué sentido tiene que en esas maravillosas catedrales góticas que, bueno, no nos podemos imaginar para nada las dificultades de construcción en su momento? Y, bueno, para mí es una de las maravillas de la cultura europea, sin lugar a dudas, ¿no? Que de pronto allí dentro, que podía haber habido pues una orquesta o que podía haber habido cualquier cosa, se empieza a construir por primera vez el instrumento musical más perfecto que ha concebido el hombre, sin electrónica, sin tecnología, solo con materiales proporcionados por la naturaleza. Hueso, marfil, maderas de todo tipo, metales sencillos para construir todas las flautas con las diferentes afinaciones, los fuelles. Es decir, es algo hecho de la nada, de la materia simple, no hay ninguna intervención. Lo único que hay es un factor creativo superior. ¿Eh? Si uno realmente, aparte de ir y escuchar el órgano que muy bien y que tal y que no sé qué, y que la música es maravillosa, el entorno es fantástico, entra al órgano y entonces por la parte constructiva y te das cuenta de cómo funciona todo eso, no te lo puedes creer. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de algún día de poder hacerlo, yo afortunadamente sí, y es que no te puedes comprender como con unas tiritas de cuero y unas lengüetas de metal y aquello produce un sonido absolutamente brutal, ¿no? Entonces, pues bueno, el órgano de Notre Dame, aparte de todo, yo creo que es uno de los órganos mayores de Europa, el mayor de Francia, pero yo lo que me di cuenta es que ese órgano al que el arzobispo estaba, digamos, reclamándole una respuesta. Sí, entran en un diálogo Exacto. que además dura un buen rato, ¿eh? Mucho rato. Dura mucho rato. Que este chico, que es el organista de Notre Dame, he escuchado una entrevista muy larga con él, y que se llama Vincent Dubois. Entonces, de pronto, se lanza, o sea, yo lo veo como él trabaja, ¿no? Se lanza contra el teclado y entonces, de una forma absolutamente compulsiva, ¿m? Eso llamó mucho la atención, ¿eh? Y entonces empieza, digamos, a atacar los teclados y creando unos sonidos absolutamente, un bramido que, Desgarrador, desgarrador. desgarrador, que a mucha gente de los que estaban allí les sorprendió muchísimo, incluso que en algún momento hasta al propio Logan Ulrich, que es el arzobispo, ¿no? Y, Yo querido Tristán, para que nuestra audiencia sepa de lo que estamos hablando, tengo aquí un pequeño corte en el que, perfecto. en el que podemos ver este momento realmente significativo en el que, bueno, estaba el obispo habla y es cuando el órgano responde. Efectivamente, sí. Vamos a verlo. Instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Bueno, aquí ves lo que hemos hablado y las caras
Absolutamente brutal, ¿no? Y entonces ahora yo pienso, vamos a ver, el órgano, ¿qué significa la palabra órgano? ¿Por qué a este instrumento musical lo llamamos órgano y nos referimos a las partes constitutivas del cuerpo humano como órganos? Vamos a ver, y el órgano en la catedral es, digamos, es el ser viviente. Porque, claro, a través de la música, de la sutileza de la música, que es una creación que no está en la materia pura, sino que es una materia puramente sutil, sonora, es cuando se produce, digamos, el contacto con la trascendencia. Y entonces es cuando el espíritu, el organista, si es un verdadero organista, que este chico que es muy joven, Vicent Dubois, creo que todavía le faltan unos añitos, ¿entiendes? El verdadero organista es un activador de un estado de consciencia de la masa humana que está a sus pies, que es algo, es como si fuera, digamos, un chamán más que un músico. El músico puede interpretar o puede conocer las escalas musicales, puede tener una partitura e interpretarla a la perfección, pero aquel que de alguna forma tiene la llave de penetrar en la emoción y generar dentro de los cuerpos humanos una respuesta biomagnética que en masa, de alguna forma, creará una nube plasmática dentro de la iglesia, que es la vida, que entonces se contagia a las piedras. Las grandes catedrales góticas se mantienen en pie porque unos sistemas constructivos, algunos de ellos secretos, importantísimos, pero después por la vitalización de la piedra a través de la música y del canto y de la oración. Sin esas tres cosas, si vaciáramos las catedrales y las dejáramos simplemente como un museo, al final colapsarían. La piedra revive justamente con la vibración, con la cimática del sonido. Y en ese sentido, el órgano es el cerebro, es la garganta, son los pulmones, es el sistema digestivo, etcétera, 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 de la catedral. Es el cuerpo humano, ¿me entiendes? Que queda vivificado, la catedral queda vivificada y humanizada a través de los órganos o del órgano, que esa música y esa vibración, porque la estructura de este instrumento musical, fijaros, el órgano nuevo de Notre Dame tiene 5 teclados, más el teclado podal, y tiene una cantidad de registros que pueden producir unas cantidades tan absolutamente prácticamente no se podrán conseguir incluso ni con tecnología contemporánea, de una cantidad de creación de frecuencias formativas importantísimas. Entonces, el órgano a la vez no es un instrumento latente, es que solo necesita de la presencia del activador, sino que él mismo ya es consciente, porque el propio sonido confiere a los materiales que lo conforman una cierta consciencia, una consciencia latente. Entonces, claro, este órgano que fue el testigo del incendio, el observador en aquel rincón debajo del vitral, el colapso de la Catedral de Notre Dame, recibió, digamos, una impresión que quedó de alguna forma sellada en toda la materia, afortunadamente, que después se rescató, pero quedó sellada en esa materia. Evidentemente se desmontó todo y seguido todo el proceso de desmontaje, la limpieza interior, la cantidad de la nube de plomo que se había esparcido por todas partes, había penetrado en los flautines, se tuvo que hacer todo de nuevo, reafinar de nuevo, montar todo de nuevo. Pero cuando tú le pides a ese órgano que ha sido el testigo de un ataque brutal, ¿me entiendes? Y que fue un ataque perverso, ¿me entiendes?, contra ese monumento de la fe, que no necesariamente tiene que ser la fe católica, es la fe en el ser humano a trascender los propios límites de la humanidad. Pues ese elemento maravilloso, ese cuerpo vivo de la catedral, que de alguna forma fue el testigo
mudo, quieto y absolutamente, podríamos decir, aterrorizado de todo lo que ocurrió, cuando tú le preguntas qué quieres decir ahora, ¿qué es lo que produce eso? No puede producir armonía, puede producir el grito, puede producir esa sensación del terror, de todo lo que ocurrió en aquellos momentos, es lo que está de alguna forma traduciendo la música. Y el propio Vicent Dubois, que dice que él intentó hacer improvisaciones sobre temas, digamos, de la Iglesia Católica más o menos reconocidos, pero que francamente quedan absolutamente desdibujados. O sea, fue simplemente, digamos, alguien que fue tomado por esa fuerza para poder transmitir todo esto. Yo en principio no lo entendí, pero después pensé, no, es que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir. Porque ¿cómo podríamos nosotros volver a empezar eso pasando página de la crueldad, de la destrucción, digamos, absolutamente programada, y que algunos de los que decidieron esa destrucción estaban presentes en el acto como algunos de los personajes más importantes? Y mirando estupefactos. ¿Qué respuesta podía tener el órgano? Esa es una delación, es una advertencia de lo que hay. Yo hoy he escuchado el órgano en la misa de esta mañana y es fantástico. ¿Entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Entonces yo quería decir esto, ¿no? Porque claro, realmente todo eso es que estamos explicando de las capacidades de alcanzar el órgano a los órganos humanos. Hay un libro maravilloso de René Svaler de Lubitsch, uno de los miembros del grupo Fulcanelli, que se llama El templo en el hombre, y que realmente es muy revelador también respecto a todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero claro, es que yo quisiera muy brevemente hacer una explicación de que, digamos, una demostración práctica, por decirlo de una manera, ¿no? Que no podrá ser aquí porque no tenemos ningún órgano ni yo soy organista, pero sí que soy un gran admirador de la música de órgano, especialmente de Johann Sebastian Bach, que tú ya sabes que, bueno, que aquí en el estudio pues hay muchísimo material. Debo decir que el profesor Tristán Cassé de Pinós es una de las personas que conozco yo más expertas en Bach y en tantos otros compositores, y que rara es la vez que uno no entra a sus moradas y no suena la música de Bach o de Beethoven o de tantos otros. Por lo tanto, vaya por delante que doy fe de lo que dice. Bueno, hablando de Bach y de Beethoven, así, lo que diría que después hubo el día de la inauguración, un concierto, y bueno, pasó muchísima gente, Lang, pero he visto el concierto de Yo-Yo Ma, violonchelista, y claro, vamos a ver, parecía que había como también un poco de miedo a poner música alemana, ¿no? Y el director Dudamel fue el que lo tuvo más claro, ¿no? Puso muchas cosas, pero puso el primer movimiento de la quinta de Beethoven, que es la llamada de la fatalidad al destino. El famoso, ¿me entiendes? Golpeteo, metías en las puertas, metías de la fatalidad. Ta, 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 ta. Y bueno, eso sonado dentro de Notre Dame en aquellos momentos era absolutamente espectacular. Y Yo-Yo Ma, pues bueno, interpretó un fragmento de la suite para violonchelo de Bach, también maravilloso, ¿no? Con otras interpretaciones interesantes, pero estas pues, fueron fantásticas, ¿no? Pero dicho todo esto, quiero hacer una pequeña experiencia. Hace mucho tiempo, pues nosotros vivimos en la provincia de Gerona y, pues bueno, teníamos unos colaboradores, unos alumnos, como siempre, y uno de ellos, un final de semana, nos vino a visitar a nuestra casa. Y vale, perfecto. Él subió en tren, tenemos que irlo a buscar a la estación y después ir a casa, todos contentitos, un final de semana, pasar intercambiar nuestras opiniones. En fin, tú también has sido uno de los grandes y asiduos visitantes a nuestras casas de aquí de Gerona, ¿no? Y entonces pues resultó que el pobre chico, cuando subió su tren, el vagón en el que él iba se incendió. Y entonces fue un momento terrible porque, bueno, no acertaban tampoco a abrir las ventanas de emergencia y al final, bueno, pudieron salir, fueron rescatados,
pero tuvieron durante mucho tiempo una inhalación de humo de materiales plásticos y todos estaban totalmente hechos polvo. Entonces fuimos a recogerlo a la estación, nos explicó todo esto y dije, bueno, vamos, si quieres te llevamos al centro médico. Y dice, no, porque también era un poco uno de estos personajes que son anticentros médicos, ¿no? Por razones que todos conocemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo llevamos a casa, pero estaba francamente mal. Tenía realmente un aspecto de color gris verdoso, la piel. Y entonces, bueno, pensamos en hacerle unas tisanas y tal, pero lo que le hicimos nosotros en aquel tiempo, trabajamos mucho con musicoterapia. Y una de las cosas que trabajábamos más era con musicoterapia de Bach, ¿no? Y nada, lo estiramos en una camilla, le pusimos las pantallas del aparato reproductor de música bastante cerquita y le hicimos nada muy sencillito, ¿eh? No fue nada muy complicado. Escuchar entera la famosa tocata fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Y entonces, bueno, ese chico, cuando terminamos la tocata fuga, había todo el color de la piel absolutamente normal, las arcadas y la sensación de vómitos que tenía había desaparecido totalmente y nada, había desaparecido toda la sintomatología. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso que estoy explicando de las frecuencias del órgano, de la similitud, digamos, de esos partes que también en el órgano son sus órganos, con su similitud con los órganos del cuerpo humano y que crea una respuesta regenerativa, pues aquí tenemos pues un pequeño ejemplo que os he querido explicar. Que yo creo que vale la pena conocerlo, ¿no? Sí. Vamos a dejar el tema de la música por aquí, porque claro, ya sabes que uno de los temas que a mí me gusta de la música, hay algunos de mis oyentes y con que no me gusta mucho la música contemporánea francesa, me tienen un poquitín, me tienen en su punto de mira. Pero bueno, vamos a dejar. Bueno, yo antes de que termines con el apartado música, te tengo una sorpresa. Una sorpresa que sé que te va a gustar, que es una de estas interpretaciones que se han hecho en Notre Dame con motivo de la reapertura, que estoy seguro que te va a gustar y mucho. Que va un poco en línea con el título de este programa, que va a ser Apocalipsis Walk, ¿no? Sí. Y mira a ver qué te parece. Vamos allá. Sí. Bueno, pues nada, aquí tienes Genial, ¿eh? a un coro, bueno, parece que estés en Arde, Mississippi o Sí. en Harlem, ¿no? Bueno, yo quiero recordar algunas cosas de la Notre Dame antigua, que también quería hacer un apunte. A ver, Notre Dame ha sido siempre un monumento que ha sido, digamos, como muy vigilado por las artes oscuras, ¿eh? O sea, eso es quizás un tema para otro día, ¿no? Y muy profanado, ¿eh? Sí, en ese sentido, ¿no? Entonces, es decir, buscando cosas de los antiguos organistas de Notre Dame, entonces, pues bueno, hay cosas muy importantes. Hay una interpretación de Olivier Latry de la Passacaglia Fuga do Menor de Johann Sebastian Bach en Notre Dame, absolutamente demoledora. Pero el mismo Olivier Latry, en un momento determinado, hace en Notre Dame una transliteración musical de Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky al órgano de Notre Dame. Sí, perfecto. Pero hemos de recordar
que la consagración de la primavera de Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky es digamos, el canto de a las ceremonias de desfloramiento de las doncellas en las selvas siberianas por los chamanes, que aparte iban disfrazados de animales, y de parte de las violaciones de las niñas debían ser algo parecido a esto, ¿no? Y por lo tanto que aquí hay un paganismo que se introdujo a través de esta supuesta cultura stravinskiana dentro de Notre Dame, que es de la marinera, ¿eh? Aquí hay visiones, que pueden ser muy complicadas también, ¿no? Yo es que sabes lo que pasa, y disculpa, que cuando he visto el coro de gospel, ¿no? Delante de Notre Dame, me he acordado, no he podido evitarlo, de esa famosa película que tú conoces bien, que se llama Corazón de Ángel. Hombre, sí, puntazo. Donde hay aquel reverendo, hay estos coros, y luego hay un personaje muy especial que es el que aparece por allí, ¿no? Que es el que ronda toda esa zona, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ojito, ojito. Sí. Bueno, yo quiero decir, o sea, paso que has puesto esto, antes de entrar en la indumentaria payasesca de los religiosos, ¿no? Que estuvieron en la inauguración y que, por cierto, siguen la gente, pues se ve que les ha costado un dinerito, siguen poniéndose, porque esta misa de esta mañana todavía llevaban ese mismo indumentaria, ¿no? De Castelbajac, ¿no? Nosotros, Olga y yo, íbamos muchísimo a Notre Dame cuando estábamos en París, y prácticamente un día sí y un día también, ¿no? Porque estábamos en una zona cercana. Además, aprovechábamos muchos días para ir a comer a un restaurante muy cuco que había en la parte de atrás de la Girola, que era un lugar maravilloso. Y íbamos muchas veces, ya que entramos a Notre Dame, a la Capilla del Santo Espíritu, que era donde había la exposición del Santísimo, y era lugar de oración. La gente, los turistas iban por fuera, no podían entrar ahí dentro. Había unas cintas que lo impedían y pedían que no se accediera sino para oración. Y nosotros pues íbamos allí y después pasamos un rato de meditación y después, bueno, volvimos a salir, ¿no? Y un día nos acercamos, y cuando nos íbamos acercando veíamos como unas mujeres cantando algo parecido a eso, una especie de gospel, y de verdad, ¿pero qué está pasando aquí? Y luego resulta que cuando nos acercamos a la capilla del Santo Espíritu había 2 o 3 mujeres, me parece, no recuerdo si eran 2 o 3, y que eran mujeres así, como unas mujeronas, aquí lo importante, con una especie de tocado que era como un turbante y vestidas con unas ropas así exóticas y que parecían mulatas. Sí. Y estaban cantando allí al Santo Espíritu, pero meterse en el plan así como un poco gospel. Y claro, cuando nosotros vamos allí, nos acercamos, vamos a entrar, damos un freno de mano para irnos, y las mujeres nos hacen un gesto que entremos, y nos hacen invitar y que nos sentemos con ellas allí en la oración. Y bueno, pues quiero decirte una cosa, fue precioso. Sí, es una cosa que aquello que dices, bueno, absolutamente inesperada, y que nosotros aquello que fuimos aquí, como fuimos atraídos, rechazados primero por lo que íbamos a ver, y después cuando nos encontramos en la puerta, con, digamos, una cierta bondad interna, vimos que había una bondad interna y entramos allí, muy bien. Pero bueno, es una pequeña anécdota al hilo de lo que vamos a explicar ahora, además, ¿no? ¿Qué pasa con la indumentaria? Claro, lo de la indumentaria era como para ponerse los pelos de punta, ¿no? Porque, claro, si uno es obispo o arzobispo y se tiene que poner vestido de cha-cha-cha, pues lo mismo se lo tiene que pensar antes, ¿no? Antes de decir que sí. Lo que pasa es que aquí hay unos precedentes muy peligrosos, ¿no? Y que no tienen nada que ver quizás con los propios, digamos, religiosos y de Notre Dame, sino con decisiones de otra gente, ¿no? A ver, este hombre, el Castelbajac que bueno, que supuestamente es un, entre comillitas, diseñador de moda, Entonces, pues bueno, sí, le he escuchado. Todas esas personas, ¿sabes? Que tienen una labia tremenda para justificar todas las tonterías que hacen, pero al final no dicen nada, porque no tienen nada que decir, no tienen nada que explicar, no hay ningún valor ahí detrás, ¿no? Bueno, como Bardet, dice, bueno, ya que vamos a hacer un altar, lo haremos de bronce y que pese 1 tonelada, así que sea fácil de mover, pues algún día han de pasar el aspirador o algo así.
Y la ventaja de todo esto, que ya lo repetimos cuando hablamos de los elementos de diseño del mobiliario, es que esto, si en algún momento llega pues una luz más pura dentro de la Iglesia Católica, porque en estos momentos creo que hay un poco de la luz de la confusión, ¿eh? Y entonces las cosas se vuelven a poner en su sitio. Mira, estos son elementos muebles, ¿sabes? Es decir, este altar se puede sustituir por otro, las sillas se pueden llevar a otro sitio y los hábitos estos se pueden guardar en un armario y sacar todas las maravillas del tesoro de la iglesia que habrá, que son Bueno, fantásticas. es que eso es lo que te quería decir. O sea, yo he estado en el museo, que está dentro de Notre Dame. ¿Tú sabes las capas pluviales que tiene? Ah, bueno, De pedrería, de brocato, o sea, tienen unas joyas claro, que te puedes morir. Y luego los ves con una capa pluvial de payasito de mi color. exacto. O sea, que esto es horroroso. Y aparte de todo, es que hemos de recordar que estamos en un monumento histórico y además que tiene, digamos, un arraigamiento en la historia del cristianismo medieval importantísimo, porque todo lo que es alrededor del gótico y de los templarios, de alguna manera, entonces ya sabemos que tienen muchos contingentes, también tiene muchas caras, pero que tienen contingentes muy importantes, ¿no? Entonces, haber respetado, era como, eran la tenue, que dicen los franceses, la vestimenta acorde al techo de cristal, aquel bonito, para una zona multiconfesional, que es lo que querían hacer los amigos macronianos, ¿no? Lo Y woke. entonces, sí, es totalmente woke, ¿no? Entonces, hemos tenido que tragar en alguna parte, ¿no? Es decir, hemos podido salvar el barco enteramente, la nave va, como hubiera dicho una película Fellini, creo que era, ¿no? Sí, Y entonces ya lo tenemos otra vez flotando, pero bueno, todavía nos han puesto algunas banderitas y algunas tonteritas que habrá que ir afinando en el futuro, si Dios permite que todo lo que tenga que ocurrir sea en el sentido, ¿me entiendes?, de la regeneración, de una búsqueda de lo divino y de lo trascendente para el ser humano, ¿no? Pero claro, ¿de dónde viene esto? Porque dices, bueno, a ver, esto ha sido el archevêque de París que ha ido allí al estudio, pues ahora haremos aquí unas capas con los colorines y tal y todo eso, ay, qué mono, porque claro, en estos momentos uno ya no sabe qué pensar, ¿me entiendes? Pero claro, es que esto, la historia viene de más lejos, ¿no? El primero en llevar una capa de estas del señor este Castelbajac fue Juan Pablo II. O sea, poca tontería. O sea, este hombre hace tiempo que está haciendo daño con esto, ¿eh? Y es el No. propio Papa Juan Pablo II, es el que lleva, ¿me entiendes? En un momento de tener una ceremonia. Querido Tristán, a mí me consta que tú, Lourdes, es un lugar que Sí, que Olga y tú conocéis muy bien. bien. El aula que hay, la capilla que hay subterránea en Lourdes, Sí, uff, bestial, sí. Energía. es una capilla que el altar, la custodia que se pone, es de la época de Juan Pablo II y es del estilo este. Sí, Es sí, sí. una cosa moderna, Sí, no, posconciliar. sí, sí. Mamarrachadas. Sí. Porque teniendo todo el histórico anterior, ¿eh? O sea, la joyería y el diseño de los objetos rituales dentro de la Iglesia Católica es de una riqueza tan absolutamente brutal. O sea, tendríamos que hacer, digamos, una colección de libros solo, ¿me entiendes?, de los elementos rituales, porque hay cálices tan absolutamente creativos, casullas, pero todo con una riqueza, vaya, no tan solo de materiales, sino de concepción, de diseño, que bueno, que es absolutamente, y yo no entiendo cómo, no sé, tenemos libros de todo, ¿sabes? Pero no es difícil encontrar digamos, no sé, libros sencillos, porque claro, tener la gran enciclopedia hecha por Taschen de no sé cuántos volúmenes que vale no sé cuánto dinero, de los grandes objetos rituales de la Iglesia Católica, me entiendes, yo, mira, yo tengo el libro de Leonardo aquí, ¿me entiendes? Pero tengo el libro de Leonardo, no tengo 10 como del libro de Leonardo.
pero ahí tengo libros muy buenos de difusión del arte, en los cuales, ¿me entiendes?, no necesitas la gran publicación editorial. Y yo no encuentro, ni he encontrado, ni en Roma, ni en muchos lugares, ¿me entiendes?, que hemos buscado, Olga y yo. Pero es muy sencillo porque no Parece que interesa. es miedo. No, es que la cuestión de la veneración de las reliquias, posteriormente al Vaticano II, digamos que decrece. Sí. Y entonces solo quedan las más, bueno, solo quedan lo de la sangre de San Genaro, la Sábana Santa, por supuesto, etcétera. Pero digamos que ya en lo que es el culto habitual, el culto ordinario en las parroquias y demás, el tema de las reliquias, pues casi es una cosa que se ve como pasado de moda, posconciliar, como pasa con lo sagrado, con el milagro, que siempre hablas tú, ¿no? Buscar el milagro, ¿no? Eso es fundamental. Es que yo creo que ha habido como una sustitución, ¿eh? El cristianismo del milagro, el ser capaz de transmutar el espacio-tiempo y de cambiar el sentido del error de la vida y que de alguna forma a través de sus acciones demuestra que es posible. Y eso es la maestría absoluta. No hay otra. O sea, para mí no hay otra. Y entonces todo el mundo se ha perdido. Ahora, ¿cuántas veces hay gente que me escribe y que me dice, cuando en el momento de hacer las consagraciones y tal, se habla constantemente de Israel y de Jehová? Digo, pero vosotros, ¿cuántos años hace que no vais a una iglesia para daros cuenta que desde el modernismo, y bueno, después del Concilio Vaticano II ya es para apretar a correr? O sea, ha habido una sustitución de todo el Nuevo Testamento por el Viejo Testamento. Poco a poco ha ido, ¿metes o no? Pero ahora podemos mencionar un tema, y es que de todo este punto más sagrado que se ha ido laminando desde el Concilio Vaticano II, lo que subsiste con más fuerza es el tema de las apariciones marianas. Que por eso, y algún día tendremos que hablar de ello, ¿por qué la gente va a Garabandal? ¿Por qué la gente va a la Salet? ¿Por qué la gente va a Lourdes, a Fátima? Pues porque son los lugares donde todavía queda ese aspecto que lo que es en la liturgia cotidiana de la Iglesia cada vez es más tenue. Sí. Mira, siguiendo al paso de lo que dices, que creo que este mes de diciembre la Virgen de la Saleta ha llorado. Entonces hay unas fotografías en las cuales, especialmente del ojo derecho, se ve cómo va cayendo una lágrima. A ver, ¿me entiendes? Supuestamente. Pero estamos en un momento en el que yo creo que todo esto es lo que tiene que superponerse a esta ola oscura. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que dice la gente? Es que cuando en el ritual de Notre Dame no solo hacían un canto reiterativo de abrir las puertas de Jerusalén. Digo, bueno, al menos mira, Jerusalén, si vas a buscarlo, metes en sumerio antiguo, que es Urishalim, quiere decir el lugar donde no hay guerra. Entonces, digo, pues al menos vamos a tomárnoslo por ese camino, ¿no? Pero vamos al tema este de la indumentaria payasil, ¿no? Bueno, no quiero hacer ningún comentario sobre el báculo ¿entiendes? Con el que se utilizó, que me recuerda un poco a alguna película de estas últimamente que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? ¿Estás pensando quizá en Gandalf? Ni más ni menos. Vale. Ni más ni menos. Oye, pero una cosa, no te me pongas exquisito a estas alturas y pidas que un obispo católico lleve una cruz en el báculo, por favor. Sí, ya sería increíble. Ya eso. Por favor. Ya sería increíble. Bueno, dicho esto aparte, y quiero decir que aparte, pues al pobre hombre se ve que el patronaje de la capa esta pluvial no se lo habían tomado bien y se lo hicieron corto, se ven los pantalones y los zapatos y los calcetines, y va a decir, hombre, no sé, si vas a hacer un acto solemne, lo mismo antes de salir de la sacristía te miras un poco, o cuando vas allí a probarte al taller de Castel de Jacques, ¿cómo se llama? Jacques. Y con lo que cobra. Por favor, póngame 20 centímetros más porque se me ven los zapatos y los calcetines. Bueno, dicho esto,
dicho esto tiene, en el 2017 hubo una reunión de jóvenes cristianos en París que estuvo, digamos, auspiciada y presidida por nuestro estimado y siempre bien considerado Papa Bergoglio. Y el Papa Bergoglio iba vestido de payasito como ahora. Y toda la gente que iba allí, pero directamente LGTBI. O sea, el arco iris, pero descarado. O sea, que es que aquí hay, digamos, más de lo que se ve en superficie. Y no quiero entrar en el tema, ¿me entiendes? Bueno, Pero pero, a ver, yo lo único que puedo decir es que cada uno se rodea de lo que le va. ya, pues claro, amigos míos, es que aquí las profecías de Fátima y las de Garabandal explicaron que los miembros de la Iglesia iban a tomar caminos muy tortuosos en sus vidas que iban a complicarles mucho, digamos, que pudieran dar ejemplo de alguna cosa, ¿no? Que por cierto, algún día que tengas tiempo, tenemos que hablar, hacer un programa sobre el tema de las apariciones marianas. Sí, sí, sí. Es un tema fascinante Sí. y Y yo, muy de actualidad, ¿eh? Muy de sí, actualidad. yo tengo otro personaje que tengo ahora muchas ganas de volver, porque aparte tengo unos libros que todavía no los tengo muy, muy traficados, sobre estigmatizados. Tengo unos libros muy interesantes, muy antiguos, y sobre las predicciones de Catarina Emmerich. Así Ana Catarina Emmerich o Teresa Neumann. Sí. Sí, sí. Bueno, los dos, ¿no? Pero Ana Catarina Emmerich es acojonante, ¿no? Perdón, Sí. porque no se puede decir de otra manera, ¿no? Y que también advirtió de que lo que iba a venir, pues, era, digamos, el mundo del anticristo, por decirlo de alguna forma. Pero no deja de ser en modo menor, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, estos señores que están haciendo este ritual, si algún día se dan cuenta, o si alguien les da cuenta, que quizás será lo que se tendrá que hacer, estos elementos rituales pueden ir directamente a un container, porque no tienen ningún valor en absoluto, ni como diseño, es totalmente infantiloide, absurdo, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Pero lo más importante es que hay una parte del ritual que funcionó, que es, digamos, los movimientos. Cuando hay unas tribus amazónicas que para hacer, digamos, las iniciaciones tienen unos movimientos, la tribu se mueve, digamos, en una zona circular, digamos, las mujeres están en un sector, los hombres están en el otro, y se van generando rotaciones y contrarrotaciones, movimientos. Y de pronto, pues unos avanzan, otros retroceden, y movimientos y movimientos. El propio movimiento genera una masa plasmática y bioplasmática que genera a su vez ese famoso egregor o esta recarga energética. Y entonces todo lo que se hizo, hay un momento en el cual pues la aparición de los bomberos, la aparición de los estandartes, que también fue muy larga, hubo una serie de flujos dentro de la catedral, el diálogo con el órgano que fue espectacular también. Es decir, todo eso creó un ritual que de alguna forma, ahora lo voy a decir contaminó a las almas oscuras de luz. Las contaminó de luz. Y eso es el verdadero acto milagroso que ocurrió esa tarde-noche en Notre Dame. Y eso yo lo sentí y lo sigo manteniendo. El mundo que vivimos es el mundo que vivimos, que estamos abocados a pasar todavía por muchas cuevas, pero hay esperanza. Yo cuando mi sensación, después de hacer una evaluación total de lo que había ocurrido allí, lo positivo, lo negativo, quiénes eran, quiénes no eran, y después dije, no. Aquí, en un momento determinado, ha habido, digamos, una explosión de plasma luminoso por el ritual. Aunque no se quiera, ¿me entiendes? Aunque no se quiera, se produce. Porque la propia máquina del espacio-tiempo, que es la catedral, favorece que eso, digamos,
se produzca de una forma vegetativa, impensada, ¿sabes? Y eso es lo que dije, bueno, Violet, hemos salvado un poco el barco. Muy bien. Pues, querido Tristán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en El Mundo por Montera. Nos has dado otra vez unos códigos gracias a tus finas reflexiones que creo que nuestra audiencia las sabrá apreciar en el valor que tienen, no me cabe duda. Y vamos a ver con este mensaje de esperanza con el que has terminado tu alocución, quedémonos con eso, quedémonos que esas almas oscuras fueron contaminadas de luz por un momento y esperemos que esa luz no se opaque del todo, que quede ahí y que crezca. Sí. Y hay otra cosa que también os quería decir, que después de todo lo que ocurrió, ese fragmento de la quinta de Beethoven, interpretado allí dentro, o sea, tiene una fuerza tan absolutamente disolutiva, es tan disolutivo de todo lo oscuro que se hubiera podido proyectar allí, que solo con ese breve momento, ¿entiendes? Porque claro, no fue la quinta entera, sino solo el primer movimiento, ¿no? Entonces, quiero decir, y el ratito que yo me estuve interpretando un fragmento de la Suite para violonchelo, o sea, tiene tanta fuerza la música de Bach. Yo siempre he dicho, Bach es una religión en sí misma. O sea, no es música solo. Este era otro de los activadores, eso que decía que a través del órgano se puede activar un cambio radical en el ser humano. Se puede espiritualizar la materia, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, eso ya para mí, entonces dije, bueno, muy bien, los ángeles han bajado y han hecho su trabajo final. Estupendo. Pues muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Manuel, y espero que podamos seguir colaborando. Y bueno, aparte del tema ese que propones de las apariciones marianas, y bueno, ya sabes que yo soy un especialista en los estigmatizados y muy especialmente en el Padre Pío, o sea que algún día vamos a darles un cariñito. Sin duda. Y hasta ese día, pues que intercedan por nosotros y nos ayuden. Así sea. Así sea. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por habernos visto, por haber conectado con El Mundo por Montera. Una vez más, como siempre digo, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.